Hace unos años me fui a dar clases a la escuela bíblica. Tenía que dar clases en la mañana. Los que no saben, yo soy maestro en la escuela bíblica y se preparan misioneras. Y tenía que dar clases en la mañana y luego tenía que ir al seminario teológico que está como, no sé, 3 kilómetros, no sé mucho de eso, pero... Y luego tenía que regresar otra vez a la escuela bíblica y entonces no me podía llevar mi carro porque allí en Coyoacán está bien difícil encontrar estacionamiento. Entonces, de la escuela bíblica me tuve que ir caminando hacia el seminario y pasa uno por todo lo que es el Parque de los Viveros. Y yo iba caminando por ahí, por el Parque de los Viveros, y pues iba yo pensando, no sé qué iba haciendo, que de repente me encuentro una piedra. Bueno, no era una piedra, era un árbol, había echado el pavimento para arriba, y que me tropiezo con la piedra y que me caigo. Y me corté, bueno, me lastimé esta parte, y luego dije, no, en la cara no, porque de eso vivo. pero eso me pasó. Eso fue lo que me pasó. Y bueno, tiene que ver porque hoy vamos a hablar en este sexto de esta serie que hemos venido viendo, Crecer duele, ¿no ser qué? Y ahí hay una piedra, ¿verdad? Que bien me podría haber tropezado. ¿Cuántas veces han tropezado ustedes con una piedra? Y sobre todo los que ya somos un poquito ya más grandes, ¿verdad? Como que nos empezamos a caer, ¿verdad? No me ha matado porque Dios amó. Sí. Bueno, pues ahí están las piedras de tropiezo, pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora que queremos predicar acerca de tu palabra, que tú nos hables con poder y autoridad y que podamos nosotros, como leíamos ahí en Romanos, no hacernos tropezar unos a otros, no seamos piedra de tropiezo, Señor, entre nosotros como pueblo tuyo. Ayúdanos a entender tu palabra de lo más claramente posible y tú ayúdanos con ese poder y con la autoridad que tú tienes. En Cristo Jesús, amén, Señor. Aquí está el pasaje que leímos, vamos a volverlo a leer. Dice, así que ya no nos juzguemos más. Fíjense lo que dice, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Y aquí no le está hablando a la gente de afuera, le está hablando a cristianos, le está hablando a gente que ya conocía del Señor. Entonces dice, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Oye, ¿ya viste cómo viene la hermana? Oye, no, que el hermanito fulanito de tal. No, ya no hagamos eso. Sí, no, en lugar de, más bien, decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al... Miren, aquí hay una imagen. Y así como hay piedras en el camino y nos tropezamos y nos caemos, a veces también nosotros mismos somos piedras para que otros se caigan. Y así como les pregunté, ¿cuántas veces se han caído? Si se han tropezado, ahora yo les pregunto, ¿ustedes han hecho tropezar a alguien? No me respondan allí en sus corazones. Yo sé que todos iban a decir, sí, amén, todos. Fíjense, vamos a ver lo que significa esa palabra tropiezo que está ahí. Vamos a ver lo que significa. Es la palabra griega, ahí es una palabra griega, que significa, o es la palabra griega escandalón, que significa, dice aquí que, a una trampa, un obstáculo. ¿Saben qué era esa palabra escandalón? Y estaba yo investigando, y esa es la riqueza de saber los idiomas y conocer un poco de esto. Ponían las trampas para los animales, y no sé si ustedes han visto que ponen esas trampas y les ponen como un palito, y luego lo jalan con un hilito. ¿Sí han visto? Bueno, ese palito era esta palabra, escándalo. Entonces, si tú le pegas al palito o le jalas aquí, ¿qué pasa? Y esa es la trampa. Entonces, cuando nosotros hacemos tropezar a alguien, ¿qué estamos haciendo con esa persona? Le estamos poniendo un obstáculo. ¿Para qué? Fíjense, cualquier acción, esta parte es lo que significa la palabra escandalizar, lo que significa la palabra tropezar, que es lo mismo. Cualquier acción, fíjense, porque a veces nosotros escandalizamos o nosotros hacemos tropezar a otros. ¿Con qué dice ahí? ¿Cualquier qué? Fíjense, si yo le hago una cara a una persona
Bueno, más bien eso entraría aquí, ¿verdad? Entraría aquí en actitud. Bueno, no está ahí, pero en una actitud, ¿no? Ah, sí está aquí, actitud. Pero una acción, ¿cuál sería? ¿Cómo cuál sería una acción en la que yo hago tropezar a alguien? Jalonear. Uy, jalonear es ya sí muy fuerte, pero bueno, pues puede ser, ¿verdad? Pero también palabras, ¿verdad? A veces las palabras hacen tropezar, ¿no? Y entonces todo esto puede debilitar la fe del otro creyente. Y ahorita vamos a ver esa parte. Y a ver, no solamente es una molestia, un tropiezo no es simplemente ofender a alguien, sino es empujarlo ¿hacia qué? O al desánimo espiritual. Ustedes han conocido gente que de repente venían a la iglesia y ya no vienen. Y bueno, pues usted puede decir, bueno, pues es que dice la Biblia que no eran de nosotros, o porque se cambiaron de casa, o bueno, por muchas razones. Y esas razones pues son aceptables. Pero cuando una persona deja de venir a la iglesia porque alguien de aquí ¿le hizo qué? ¿Le fue? Y por eso dejó de venir, por eso aquí dice, ¿verdad? Aquí dice bien claro, caer en pecado o el desánimo espiritual. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Ahora vamos a ver aquí, ¿qué dice esta parte aquí en 1 Corintios? Dice, pero mirad, esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los que son débiles. Voy a explicar esta parte aquí. Aquí Corintios y Romanos se estaba refiriendo, lo voy a explicar rápidamente, porque del Imperio Romano y en todo lo que eran las ciudades de Grecia, que fue donde creció el Evangelio, y en la mañana lo veíamos con los catecúmenos, ¿qué religión tenían tanto los griegos como los romanos? Les pregunto. ¿Eran qué? En la mañana lo mismo, eran que cuando se adora a varios dioses, ¿cómo se llama eso? Eran politeístas, adoraban a Zeus, a Artemisa, a Diana y Artemisa era lo mismo, a Baco, a diferentes dioses, tenían todo su panteón. Panteón significa lugar de los dioses. Y entonces, pues adoraban a todos esos dioses y muchos de esos dioses les ofrecían carne, les ofrecían toros, mataban toros, reses para esos dioses. Y la carne que sobraba, o la carne que quedaba de los sacrificios, la vendían en las carnicerías de aquella época. Era la carne que se vendía. Entonces se preguntaban los cristianos, ¿nosotros podemos comer de esa carne que venden en las carnicerías? No había otra carne, era la única carne que se vendía. Y ellos decían, ¿podemos comer de esa carne? Y entonces, por ahí escuché a alguien que dijo, no, pero pues era la única carne, entonces tenían que ser vegetarianos. Pero fíjense lo que dice aquí, mirad que esta libertad vuestra, y aquí voy a explicar, porque el apóstol Pablo, al igual que yo pienso eso, obviamente influenciado por la palabra de Dios, influenciado por el apóstol Pablo, porque dice también, los ídolos nada son. ¿A quién le ofrecida esa carne? Y entonces el apóstol Pablo dice, los ídolos nada son. Hay gente que dice, ay, no te comas eso porque fue ofrecido a los ídolos. Los ídolos nada son, porque esos son. Pero eso es cuando tú ya tienes ya estás fuerte en la fe. Que tú dices, a mí no me hace tropezar, a mí sí me regalan molito. Por ejemplo, si hay una persona, en una ocasión me acuerdo que unos vecinos nos regalaron mole y arroz, que era de la fiesta, bueno, la fiesta que hacen. Y yo me lo comí con acción de gracias y me gustó el molito, estaba sabroso. Pero ¿qué pasa con los que están débiles? Los que son débiles, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo? ¿El pastor se comió lo que estaba ofrecido a los ídolos? Y entonces, aquí fíjense lo que dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los que ¿qué? Así que, hermanos, esto hoy ya no nos pasa a nosotros, ya no hay carnicerías donde vendan esto, pero lo podemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida. A lo mejor nosotros ya somos, a lo mejor muchos de aquí ya somos maduros en la fe, o no tan maduros, vamos caminando en eso,
pero conocemos más, ya tenemos más tiempo en la fe, somos más fuertes en la fe. Y hay otros que son, dice aquí, ¿son qué? ¿Por qué son débiles, hermanos? Porque van conociendo, porque van comenzando. Entonces, nuestra libertad, lo que nosotros podemos tener como libertad, a lo mejor nosotros podemos decir, no, pues nosotros nos podemos echar un chascarrillo entre nosotros como cristianos. Y a lo mejor contamos un chiste de cristianos. Como hace ratito estaba con unas hermanas, cuando estaba haciendo el aseo de la hermana, llegó otra hermana, y yo les conté un chiste de un payasito que vi, en un video que vi, y se rieron mucho las hermanas. Pero imagínense que hubiera estado una hermanita, un hermanito que a lo mejor son débiles, y van a decir, el pastor anda contando chistes, y no era colorado ni nada, ¿eh? ¿Sí me explico, hermanos? Entonces dice aquí, nuestros derechos personales nunca son más importantes que ¿qué? Es que yo tengo derecho, porque soy miembro de la iglesia de hace muchos años, hicimos una comida, y yo tengo derecho y que me den mi comida a mí, y a mí no me interesa que el otro se quede sin comer. Cuidado, porque yo le he dicho muchas veces, nuestros derechos personales nunca son más importantes que ¿qué? Imagínate que una persona diga, una persona que se está acercando nueva y que diga, es que a mí no me dieron, me hicieron feo, me hicieron de menos, porque tú te comiste, por tu derecho, porque tienes derecho, porque tú das tus diezmos, te comiste ese plato. Y tú puedes decir, no, pues es que yo estoy en mi derecho. Pero según este versículo, ¿qué nos dice? No debemos hacer tropezar a los más débiles. ¿Sí se explica eso, queridos hermanos? Sí. Ahora, vamos a ver esta parte de aquí. Y esto ya lo habían mencionado en una de las predicaciones pasadas. Fíjense cómo dice aquí, y está hablando de tropezar. Todos estos versículos hablan de ¿qué? Fíjense. Y cualquiera que haga ¿qué? Alguno de estos pequeños que creen en mí. En el otro versículo les dice débiles. Aquí, ¿cómo les menciona? Y aquel que los haga tropezar, cualquiera que haga, y cualquiera de nosotros puede hacer tropezar a otros hermanos. Ahí lo dice, cualquiera puede hacer tropezar a otro. Y dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí. Fíjense, aquí hay una advertencia, dice, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, aquí está la piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y así esto, ¿saben ustedes que esto lo ocuparon mucho los ¿cómo se llamaban estos? Los capos, como los gángsters, ocupaban mucho esto en el río Hudson, así, pero ellos lo que hacían es que les ponían cemento en los piecitos, y los ponían con cemento y los echaban al río Hudson. Y sí, se hundían y se morían. Es algo muy parecido. Pero fíjense lo que dice, analizamos lo que dice. Mejor le fuera, le iría mejor si le pasara esto. O sea que aquí está haciendo una advertencia. Aquel que hace tropezar a alguno de estos pequeños, cuidado. ¿Quién dijo estas palabras, hermanos? Entonces, tengamos en consideración para que de ahora en adelante tengamos más cuidado de no hacer tropezar a los demás. Y aquí habla de los más débiles, pero pues a veces uno dice, yo estoy fuerte, ya mira. Pero a veces también, incluso a los que se creen que están fuertes, también nos pueden hacer tropezar. Vamos a ver algunas recomendaciones, principios para el creyente que tienen que ver con esto de no hacer tropezar. Primero, la responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Somos qué dice aquí? Que nuestros hermanos y nuestras acciones tienen impacto. Yo soy un hermano mayor, no de edad, también de edad, pero y el hermano que va conociendo, que va recientemente conociendo, es un hermano ¿qué? No porque haya diferencia de importancia, no, pero sí en el sentido de responsabilidad. O sea, un hermano que apenas se congrega en la iglesia, ¿de quién es responsabilidad? Y si un hermano se va lastimado de la iglesia,
¿A quién el Señor le va a reclamar? A nosotros como iglesia. Entonces tenemos una responsabilidad de nuestras acciones, porque van a impactar. Dice aquí que, y son principios para nosotros como creyentes, estar dispuestos a renunciar a un derecho, si eso qué. Decía el pastor Vidal, que hizo el librito que estamos estudiando, que ya terminamos como catecúmenos. ¿De qué sirve que tú ganes la discusión cuando estás evangelizando a alguien y te empieza a hablar, la persona te dice de las imágenes y que sí, y tú empiezas a enardecerte y le sacas versículos y versículos? Y decía, ¿de qué sirve que tú ganes la discusión, el debate? Pero pierdes a la persona, pierdes el alma de la persona. ¿Qué es más importante? Entonces, a veces tenemos que sacrificar nuestro orgullo, a veces tenemos que... Miren, aquí les quiero contar algo que me pasó a mí, pasó en mi familia. Mi mamá estaba conociendo del Evangelio. Como yo ya había conocido el Evangelio, llegó a ir a algunas iglesias a escucharme predicar, aceptó a Cristo. Y entonces había una hermana de la iglesia que yo pastoreaba en Xochimilco que se ofreció a irla a discipular. Mi mamá vivía por ahí por Tláhuac, por ahí cerca de donde está la clínica de Tláhuac, la de Lister. No tan hasta allá, pero por ahí, por ese rumbo. Por ahí vivía mi mamá. Y esta hermana iba desde Xochimilco hasta allá a discipular a mi mamá. Y yo le agradecí mucho porque empezó ahí, fue como 2 veces, pero llegó una ocasión en que mi mamá me dijo, hijo, ya no quiero que venga esa señora. Ni siquiera hermana, no quiero que venga esa señora. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mi mamá fumaba mucho. Fumaba muchísimo, mucho fumaba. Y esta hermana le dijo, usted tiene que dejar de fumar, pero ya. Si usted aceptó a Cristo, deje de fumar. Si no deja de fumar, casi le dice, si no deja de fumar, usted es una pecadora. ¿Cómo se ponen las personas que son nuevas? Porque apenas van conociendo. ¿Qué pasó? La hermana tenía una buena intención, pero hizo tropezar a mi mamá. Porque mi mamá me dijo, no quiero que vuelva a venir esa señora y ya no quiero saber nada de tu religión. Así me dijo. Y pasaron muchos meses, incluso como 1 año, 2 años, hasta que mi mamá se enfermó y yo llevé un pastor, amigo mío, y le volvió a confirmar el Evangelio. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Esta hermana, ¿qué hizo? La hizo tropezar. Y les he contado a ustedes lo contrario, ¿verdad? De una hermana la que me compartió el Evangelio a mí, que yo el primer mes de que estuve, que me estaba discipulando, yo desde que me convertí, todavía 1 mes seguí fumando. Imagínense tomando el curso de catecúmenos, y yo seguía fumando. Doña Claribel, ¿me puedo echar un cigarrito? Écheselo, hermanito, écheselo. Y ya repitiendo los versículos bíblicos y yo con mi cigarrito. Pero ella sabía que el Espíritu Santo me iba a tocar, me iba a cambiar, porque el proceso es poco a poco. Entonces, hermanos, a veces tenemos que sacrificar ese deseo de decirle, eres un pecador, ya deja tus imágenes, ya deja. Es poco a poco, ¿no? Aquí dice ¿qué? ¿Para qué estamos nosotros? Todo lo que hacemos debe ¿qué? Así que cuidado si nosotros hacemos tropezar a alguien. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Vamos a ver aquí otro versículo. Aquí está, ya fíjense, estamos en Romanos, ya les expliqué cuál es el contexto de Romanos y Corintios. Dice aquí, bueno es que ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se enoje. Yo acostumbro, yo dejé de tomar, tengo más de 30 años que no tomo, que no fumo, gracias a Dios. Pero por ejemplo, si en el 31 de diciembre me ofrecen una copa de vino, o yo me tomo una copa de vino o de sidra, yo no veo nada de malo en eso. Es la única vez que me tomo una copa, nada más, brindar,
y se acabó. Yo no veo nada de malo en eso. Pero si hay un hermano que está comenzando en la fe y ve que yo me estoy tomando el vino, ahorita ya le estoy dando el contexto, hermanos. Pero si no tiene contexto esa persona y me ve, pues el pastor es un briago. ¿A qué voy a esa iglesia? ¿Es lo que enseñan? ¿A ser borrachos? ¿A ser briagos? Entonces, Pablo nos da un ejemplo claro de cómo la dieta, las costumbres deben ser secundarias. ¿A qué? Entonces, si yo sé que ese hermano le va a hacer tropiezo, aunque yo tenga un antojo de comerme un pan de muerto, como me gusta el pan de muerto con un vaso de leche, me gusta mucho. Pero si al hermano le va a hacer tropezar, no me lo como. Me espero y me lo como allá en mi casita, que no me vea nadie. ¿Sí me estoy explicando? Sí, para no ser piedra de tropiezo. Exactamente, eso es lo que estamos viendo aquí el día al revés. Vamos aquí a ver esta grados de fe, porque aquí el apóstol Pablo, tanto en Corintios como en Romanos, habla de grados de fe o de conciencia. Cuando tú ya eres un cristiano fuerte, tienes una conciencia fuerte. Pero cuando eres un cristiano que apenas comienzas, tienes una conciencia. Fíjense, vamos a ver aquí varios ejemplos. El cristiano fuerte de conciencia fuerte entiende su libertad en Cristo plenamente. Como dice el apóstol Pablo, los dioses no son nada, los ídolos no son nada. Nada son. Porque son ídolos. Y el único Dios vivo y verdadero, ¿quién es? Dios. ¿Se acuerdan ustedes que Pedro, muy judío él, ¿verdad? Y se le apareció la visión, y Pedro tenía hambre y se le aparece la visión, ¿verdad? Como un manto que bajaba con varios animales, y el Señor le dijo: Pedro, mata y come. ¿Y qué dijo Pedro? Porque era bien judío, ¿no? Era bien cristiano. No, Señor, yo nunca he comido nada, ¿qué? Mudo. ¿Y qué le dijo el Señor? No llames mudo lo que yo he creado. A lo que yo he santificado, a lo que yo he creado. Entonces, el cristiano más maduro tiene es bien claro su libertad. Pero el cristiano débil o de conciencia débil todavía tiene dudas sobre ciertas prácticas. Y aquí entraríamos, ¿no? Por ejemplo, los cristianos podemos escuchar música, dirían, hay gente, por ejemplo, del mundo, y hay muchos puristas que dicen, no. Yo digo, bueno, yo escucho, por ejemplo, a mí me gusta escuchar una canción romántica. No tiene nada de malo escuchar una canción romántica, pero no voy a estar escuchando un perreo, ni voy a estar escuchando un corrido tumbado, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, tengo que cuidar lo que escucho. Pero, por ejemplo, si al hermanito que tiene su conciencia débil y le hace tropezar que yo escuche una canción de José José, pues en ese momento yo no la voy a escuchar porque le hace tropezar a mi hermano. Fíjense, el de conciencia fuerte debe soportar y cuidar a quién. Esa es nuestra responsabilidad. Y el de conciencia débil, pues está en peligro porque tiende a ser juzgado y no puede tropezar, ¿no? Sí, su vida está ahí más o menos hasta que él agarra fuerza. ¿Sí me explico? El cristiano de conciencia fuerte no debe agradarse, ¿qué? A sí mismo. Y el de conciencia débil necesita hacer, ¿qué? Fíjense, ¿con qué? Paciencia. Y a veces uno dice, ay, ¿cuál es los hermanitos? Porque no todos crecen de la misma manera. Hay gente que rápido conoce las cosas del Señor y rápido acepta y va creciendo bien bonito. Y uno, pero hay unos que les cuesta trabajo. Y los vas a visitar. No, esta ocasión no, hasta dentro de 15 días. Y van lentos. Pero nosotros tenemos que tener, ¿qué? Paciencia. No, ya les conté aquella ocasión también, porque ya hay hermanos más nuevos que no han escuchado esta ilustración que les contaba de un anciano de iglesia donde fue mi primera congregación donde estuve. Ese anciano, me acuerdo mucho de Elías, se llama Elías también el hermano, así alto, no está más alto que Elías, y así fornidote, ¿no? Y así muy duro. Véngase, joven Armando, yo le voy a enseñar a visitar y le voy a enseñar todo. Yo apenas acababa de entrar al seminario. Y entonces llegamos a una casa y fíjese, joven Armando, cómo se visita a una persona.
Fíjese. Y entonces ya llegué, y llegamos con la hermana, ya la hermana ya está en la presencia del Señor, y la hermana no era casada, pero vivía con un señor, era su pareja, no sé, ¿verdad? Como le quieran decir. Y entonces ese día llegó el hermano muy pacientemente y le predicó el evangelio al hombre porque no era cristiano. Y el hombre pues se aceptó a Cristo y todo, ¿no? Y oramos. ¿Por qué quiere que oramos y todo? Como a los 15 días volvimos a ir y llega y le pregunta, lo primero que le pregunta, oiga, don Chucho, usted ya es cristiano, ¿verdad? Y entonces don Chucho dice, no, pues es que no sé, pues no sé. Entonces, yo no voy a orar por usted, porque usted es un hijo del diablo. Así le Santo. Y entonces, ¿qué creen que nos dijo don Chucho? Que nos fuéramos muy lejos, ¿verdad? Y yo ya hasta me estaba saboreando el cafecito que nos iba a nadar, yo no había desayunado. Pues fuimos sin desayunar, ¿verdad? Porque el hermano no fue paciente. Miren, hermanos, acá esta parte, vamos a ver cómo dice Corintios. No seáis tropiezo. Ya nos quedó claro lo que es la palabra tropiezo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Aquí está la piedra, ya nos quedó bien clarito, ¿verdad? Capaz me cayó ahorita, ¿no? No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Fíjese, aquí dice, ¿para qué? Y entonces, lejos de ser piedra de tropiezo, yo lo que tengo que hacer es quitar las piedras, para que los hermanos, los nuevos, ¿qué? Lejos de ser piedra de tropiezo, yo tengo que abrirles camino. Yo tengo que... Y no como les he dicho, no, sinceramente, hermanos, no como esa risa de Tlacuache, mi padre, a ver si le voy a dar mi plato. No es así. Sinceramente, hermanos. Para que sean, ¿qué? Y aquí lo dice, yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sea salvo. Entonces yo, lejos de ser piedra de tropiezo, ¿debo de qué? Y no por hipocresía, hermanos, es de veras de corazón. Imagínense que llega a la iglesia alguien y se sentó en tu lugar, y tú le dices, te paras ahí y le dices como que... Y hasta te quedas así parado, ¿no? Mi lugar. No, ok, está muy bien, siéntate en mi lugar, no hay ningún problema, yo voy a buscar otro lugar. Miren acá, hermanos, tenemos que vivir para la edificación. Sigamos lo que contribuye a la paz. Y fíjense lo que dice aquí. No hagamos tropezar a los que Cristo compró con su sangre. ¿Quién los compró con su sangre? Que nuestra vida sea un puente hacia Dios, no una piedrota. Me acuerdo que decían en el seminario, no, tú no eres una piedra de tropiezo, tú eres una roca de tropiezo, ¿no? Tú eres un monte de tropiezo, decían. Y miren, esta parte final, yo quiero que la mediten. Es la primera parte de Romanos 13:10, es la parte A. Romanos 13:10A. ¿Se acuerdan que se dividen a veces los versículos de esa manera, no? Solo la primera parte del versículo. Dice, el amor. Entonces esto es muy importante, hermanos, porque si tú das amor, ¿le vas a hacer mal al prójimo? Y yo te pregunto esto, ¿te han hecho tropezar a ti? ¿A ti te han hecho tropezar? ¿Alguien te ha hecho tropezar alguna vez? ¿Sí o no? Me han puesto, pero no. Fíjense, hermanos. Ahí les va. Esta también ya se las conté una vez, pero fíjense cómo me dejó marcado este tropiezo. Era mi primer año en la iglesia San Pablo. Acababa de terminar mi curso de catecúmenos, igual que los hermanos. Me bauticé, me hice miembro, me dieron mi certificado.
Y entonces estaba en la escuela dominical, era una iglesia muy grande, había muchas clases de escuela dominical. Y entonces nadie me dirigió ni me dijo, yo escogí la clase y yo vi ahí, estudio inductivo de la primera carta a Timoteo. Pues me gustó, pero esa no era una clase para mí. Yo hubiera tenido que tomar la clase de Doctrina Bíblica 2, la segunda parte. Pero nadie me dijo, entonces yo me metí en esa clase y el que daba la clase era el pastor Vidal Valencia. Y tenía su libro de Timoteo y era de un estudio inductivo, un estudio avanzado para cristianos avanzados. Me metí a esa clase. Pues sí, el primer día no pasó nada, todo bien. Casi no le entendía muchas cosas, pero ahí estaba. Llegó la segunda vez y les digo que no me acuerdo qué burrada dije. Dije una burrada, una aberración, como nuevo, porque no conocía yo. Y yo, una hermana de muchos años, pero qué tontería acaba de decir el hermano. No, yo nomás agaché mi cabecita así, no, ya no dije nada. Y después de un ratito, voy al baño, me salí. Me hizo tropezar, hermano. Porque ahí me hizo dudar del amor de los hermanos. Entonces, hermanos, yo quiero que quede bien clarito esto, porque si Dios nos va a permitir seguir creciendo como iglesia, debemos evitar, ¿qué, hermanos? En la predicación del martes, no les voy a adelantar, ya vamos casi terminando la predicación del martes, vamos a hablar acerca de cómo nos tenemos que soportar. Porque todos los que estamos aquí somos pecadores, hermanos, todos. Y todos tenemos cosas feas, todos. Todos tenemos modos feos, todos. Todos tenemos modos feos. Y eso es soportarnos en amor. Híjole, ahí viene la hermanita que habla y no se calla, y habla. Híjole, me dan ganas de decirle, hermana, ya cállese. Pero yo tengo que soportarla en amor. Porque habrá otros que verán algún defecto, que los tengo muchos, y que ese defecto que yo tengo le cae pero en la punta del zapato a esa hermana. ¿O no es cierto? Ya la que dijo que sí, ya la caché, ya identifiqué quién es. Hermanos, que Dios use su palabra.